6 Central European time, and we're bringing you these images live from the Ciudad Esportiva Joan Gamper. It's the last training session before tomorrow's Clásico at the Camp Nou. Those are two people. They're standing with their backs to us, and we know exactly who they are. That's Luis Suarez on the left. That's Leo Messi on the right. Tomorrow, the Clásico against Real Madrid, 8:45 Central European time. I'm Mike Roberts. I'm here to bring you the first 15 minutes of the training session, and I'm being joined, who's going to be giving the commentaries in Spanish, by my colleague Jordi Abel. Jordi. Saludos aficionados del Fútbol Club Barcelona. Estamos en directo en la ciudad deportiva del Fútbol Club Barcelona. Son las 6:08 de la tarde, hora española. Viviremos en directo el cuarto de hora del último entrenamiento del Fútbol Club Barcelona antes del gran clásico de la Liga Española, Barça-Real Madrid. Mañana, 9:15, hora española, en el Camp Nou. El gran partido de este final de Liga en la competición española. Hoy estamos en directo, hemos escuchado ya la rueda de prensa con Mike Roberts, que os acompañaba traduciendo al inglés. Y ahora un servidor y Mike estaremos con vosotros durante este cuarto de hora para ver el entrenamiento. Y atención, porque después, no os vayáis, tenemos una sorpresa preparada. Un programa de unos 20 minutos con los mejores vídeos, las mejores jugadas, goles, resúmenes del Barça antes de este clásico, con lo cual estaremos con vosotros aproximadamente unos 40 minutos. As Jordi's just been saying, we're going to be around for about 40 minutes. We've got 50 minutes of the training session, but don't leave us because we've got a nice surprise lined up for you after. We've got a compendium of wonderful Clásico-themed videos that you can sit back and enjoy. All the messages coming through out there in Facebook land. Diego Constantini's asking when the match is. It's 8:45 Central European time. That's the same time that games kick off in the Champions League. So it should be pretty easy to work out when the game is starting wherever you are in the world. Of course, Ernesto Valverde, he was giving a press conference earlier on. He was asked about it perhaps being something of a decaffeinated Clásico, because Barça, of course, have already won the Liga. They've already won the Copa del Rey. But no, Ernesto said no. The most important thing is to go out here and win the Clásico. It's always nice to do the double over Madrid, something that hasn't been done since the days of Tata Martino. And of course, there's that great aim of going through a Liga season unbeaten. Barça just 4 games away from completing the first unbeaten Liga for 86 years, the first time ever in the modern era. Vemos en imagen a Leo Messi, Andrés Iniesta, Luis Suárez, protagonistas de este partido. Hablaremos de ellos durante este calentamiento, también mañana este entrenamiento, también mañana durante el calentamiento previo. Será el último clásico de Andrés Iniesta, que ayer se unió al grupo, arrastraba molestias en Manchego, molestias en el solio, pero en principio estará disponible para Ernesto Valverde para vivir de forma especial ese último clásico de Iniesta en la Liga Española. Como dice Mike, el Barça ya con el doblete en el bolsillo, ya siendo campeón de Liga, campeón de Copa. Tienen para mañana, por ejemplo, el aliciente de seguir invicto en esta Liga. De momento no ha perdido ningún partido. Faltan 3 jornadas, 4 para el Barça. Recordemos que tiene un partido aplazado contra el Villarreal, que se jugará el próximo miércoles en el Camp Nou. 4 partidos, Real Madrid, Villarreal, Levante, Real Sociedad. Y el reto para el Barça de acabar la Liga invicto. Hemos escuchado a Valverde hablando de que mañana espera el mejor equipo posible por parte del Real Madrid. También, evidentemente, sacará su mejor once Ernesto Valverde para intentar conseguir la victoria contra el Real Madrid en el Camp Nou, algo que hace unas cuantas temporadas que no pasa. Esperemos que mañana el Barça pueda conseguir la victoria, como ya hizo en el mes de diciembre, por 0-3 en el Bernabéu. You can see on the image there, that's Leo Messi on the left, of course. You don't need me to tell you that. He hasn't actually scored in any of the last 4 Clásicos at the Camp Nou against Real Madrid, so he'll be hungry to turn that record around tomorrow. And on the right, there's the man that everybody's talking about at the moment. That's Andrés Iniesta, who, of course, so sadly is leaving the club at the end of the season. He's been carrying a bit of a calf injury this week. Valverde was asked about that, whether he's fit enough to play. And also whether it would be fitting for him to play anyway, because it's his last ever Clásico. But Valverde said that no, well, he's going to play what his strongest team is for tomorrow, regardless of Iniesta's fitness condition. He's going to pick his strongest team. And Zidane, he expects to do likewise. There's been some comments that Madrid might play a weakened team tomorrow. Valverde doesn't think that's going to happen. I don't think that's going to happen. It's the biggest game in world football. There's a potential 500 million people that could be watching this game. I'm pretty sure both teams are going to want to play their strongest teams for that one. Estamos en directo en la página web del Barça.com, en directo también en Facebook, en YouTube, donde si queréis nos podéis hacer llegar vuestros comentarios, saludarnos, vuestros pronósticos para el partido
de mañana, que será, atención, el primero para este hombre. Felipe Coutinho está a la derecha de vuestras imágenes. También será el primero, en el caso de jugar, de Yerry Mina. Y también para Ousmane Dembélé, 3 de los fichajes del Barça en esta temporada. 2 de ellos llegaron en enero, por lo tanto no han podido disputar aún ningún partido contra el Real Madrid. Y escuchábamos a Coutinho también esta semana diciendo que era un partido especial para él, el centrocampista brasileño, que veremos si mañana es o no de la partida. También Gerard Piqué, otro hombre con muchísima experiencia en los clásicos, un hombre que sabe lo que es marcar en un partido contra el Real Madrid. Lo hizo en aquel mítico 2-6 en el Santiago Bernabéu. Después, cuando acabe el entrenamiento, insistimos, veremos imágenes como por ejemplo aquel resumen, aquel 2-6, aquella victoria histórica en el campo del Real Madrid, o también el 5-0 de la temporada 2010-2011. Un 5-0 que mañana sería un muy buen resultado, por ejemplo, Mike. Oh, I'm pretty sure a 5-0 tomorrow will be a wonderful result indeed, as Geordie's just saying. We've got a video coming up after this session of some of the great games between Barça and Madrid over the years. One of the ones he was mentioning, of course, was the famous 6-2 win at the Bernabeu and the famous 5-0 win at home as well. Geordie was also talking about 3 players that could potentially make their Clásico debuts tomorrow. One of those is Yerry Mina, also Ousmane Dembélé, and also Coutinho, who's been talking this week to the press about what a special occasion this is for him. In fact, for Coutinho, it wouldn't be the first time he's played against Real Madrid. He played against them when he was playing for Espanyol for a short period a few years ago, and also against when he was playing for Liverpool, he played against them in the Champions League. Dembélé has also played against Real Madrid before. He played for them last season, in fact, wearing the Borussia Dortmund shirt. But of course, for all 3 of those players, it will be their first ever experience of a Clásico between Barça and Real Madrid. Barça going into the game with a 15-point lead on Real Madrid. Now, that's the biggest difference between the 2 teams for 30 years. In fact, if Barça were to win tomorrow, this is a great stat. If Barça were to win tomorrow, they go 18 points clear of Madrid, and that would be the biggest ever difference between the 2 teams in the league. The record at the moment goes back to the 85-86 season under Terry Venables, when Barça at one point was 17 points ahead. So Barça could potentially go 18 points, and that would be yet another record for this amazing season that we're enjoying here at FC Barcelona. Como dice Mike, el Barça llega con 15 puntos de ventaja sobre el Real Madrid. Es la ventaja más amplia a la que se ha llegado nunca en un clásico. Y atención, porque si el Barça ganara mañana, serían 18 los puntos de diferencia entre Barça y Real Madrid. Sería la distancia más amplia nunca conseguida en la Liga entre Barça y Real Madrid, en este caso favorable al Barça. El récord hasta ahora es de la temporada 85-86 con Terry Venables, el entrenador inglés. Fueron 17 puntos, con lo cual mañana si el Barça se sitúa a 18, veremos si es la distancia final en el final de Liga. Recordemos que faltan 3 jornadas, 4 para el Barça, con lo cual mañana esa distancia de 15 se podría ampliar a 18, lo cual sería absolutamente extraordinario. Veíamos en imagen a Luis Suárez. Tengo aquí datos de Luis Suárez, por ejemplo. Mike ha marcado 5 goles en los 7 partidos que ha jugado contra el Real Madrid en Liga, que son más que cualquier otro jugador desde que debutó Suárez, que fue en la temporada 14-15, debutó ya con gol en el partido del Camp Nou, y se le da muy bien a Luis Suárez del Real Madrid. También a Leo Messi. Últimamente se le ha dado mejor a Messi en el Bernabéu que no en el Camp Nou. Veremos si mañana los dos son capaces de marcar en el Camp Nou, los dos, cosa que no ha pasado nunca contra el Real Madrid. Geordie was just talking there about Luis Suarez, who, since he joined the club, he's scored 5 goals in his 7 Clásicos. That makes him the top scorer in Clásicos in the time since he's been at the club. Messi and Cristiano, in that time, they've scored 3 goals each. Also, curious about Leo Messi is he seems to be scoring more goals in the Bernabeu recently than he's been scoring at the Camp Nou against Real Madrid. But let's hope that changes tomorrow. It's 4 games at the Camp Nou that he hasn't scored against Real Madrid. That's a long time for Messi. I'm pretty sure he's going to end that record tomorrow. Let's hope he scores 1, 2, even more goals. It's great to see some of your comments coming through on Facebook. We love some predictions, so send us your predictions from wherever you are in the world, such as Tung Vu Van, who's from Vietnam and loves Barça. We've got Christian Mir. He's saying, Vamos Messi, mañana haces 3 goles. We've got comments here coming in from Guatemala, from Colombia, from Nepal, all kinds of different places. So send in your predictions. Who do you think is going to win tomorrow's Clásico? With the bookies at the moment, Barça are pretty clear favourites to win it. Let's see if that
is transferred into reality tomorrow when the game kicks off at 8:45 Central European time. That's the same time as Champions League games, don't forget. Okay, so let's have a look at some of your comments coming through on Facebook. Veíamos en imagen también a Andrés Iniesta. El manchego, atención, es el Real Madrid es el rival contra el que más ocasiones se ha enfrentado Iniesta, 37, las mismas que al Atlético de Madrid. Y atención porque Iniesta le ha marcado 3 goles al Real Madrid y siempre que ha marcado el Barça ha acabado ganando ese partido. Pero curiosamente esos 3 goles han sido en el Bernabéu. En Liga, Iniesta no ha marcado contra el Real Madrid en el Camp Nou. Es decir, mañana Iniesta tiene ese reto particular también, que es marcar su 4º gol contra el Real Madrid y sería el primero en Liga contra el conjunto blanco, con lo cual un aliciente más para Iniesta. Si ya de por sí estará motivadísimo el centrocampista del Barça, el capitán, que ya, como ya sabéis, ha anunciado que será su última temporada en el Barça, con lo cual mañana será su último clásico con la camiseta del Barça. Jordi, who's a bottomless pit of statistics, was just saying that Iniesta scored 3 goals against Real Madrid in his career. All those goals have been scored at the Bernabeu. And in fact, in all those games, Barca have won the game as well when Iniesta's been on target. It's going to be Iniesta's 38th Clásico tomorrow. He's tied with Leo Messi. They'll both be playing in their 38th Clásico if they play tomorrow. Of course, Iniesta, that'll be his last, but Messi can still carry on mounting more and more Clásico appearances. I'm pretty sure he'll end up surpassing the record holder. Do you know who that is, Jordi? The record holder of the most Clásicos ever? No. It's a Madrid player, Manolo Sanchis, apparently with 43. So Messi just needs another 5 to beat that record. Another stat here, it's Ernesto Valverde. He's lost 15 of his 23 games against Real Madrid. Now, that's a poor record, but I look at those records and think, yes, but that's not Ernesto managing Barça. I think it's going to be a very different story tomorrow. Más nombres propios. Vemos ahí en imagen a Iván Rakitic. Marcó en el partido del Santiago Bernabéu en el mes de diciembre. En ese 0-3 marcó el 2º gol, si no recuerdo mal. Pieza fundamental en el esquema de Ernesto Valverde. Como lo son, ahí están Sergio Busquets, Gerard Piqué. Ahí vemos a Coutinho con Andrés Iniesta. Veremos mañana cuál es la configuración del centro del campo del Barça. Si juegan Busquets, si juegan Coutinho e Iniesta, si Iniesta empieza el partido desde el banquillo por esas molestias que ha tenido en el solio. Veremos cuál es la decisión de Ernesto Valverde. Parece difícil que Iniesta no juegue, si bien no de la partida, como mínimo durante la segunda parte, para poder despedirse de los clásicos. Como dice Mike, serán 39 los partidos de Iniesta contra el Real Madrid, también de Messi, también de Sergio Ramos. Atención, 38 partidos, 38 clásicos para los 3 jugadores, 2 del Barça y 1 del Real Madrid. I think Natalia Kasui is our most optimistic gambler so far. She's saying that it's going to be a 7-0 win for Barca tomorrow. That would be great if that were to happen. Hello Sahara, just saying good luck to FC Barcelona. Yes. And then we've got Juanpa from Los Angeles. We've got Maya Daniel Damanik saying Forza Barça, all the best, just don't lose, please. Saludos desde Costa Rica de Ana Yancy. Mañana ganamos, destrozamos al Madrid. So obviously from Costa Rica, but not a fan of Keylor Navas. Tomorrow, of course, another important thing is the chase for the top scorers of the season awards. I think the Pichichi, which is the Liga award, that's pretty much in Leo Messi's hands. He's got 32. He's already 8 goals ahead of Cristiano Ronaldo, so hopefully he can just wrap that one up. But the race is on for the Golden Shoe. Messi, 32 goals at the moment. Mo Salah of Liverpool, 31. It's probably between those two now. We've got Lewandowski and Harry Kane. Cavani are hanging around, but they're probably not going to catch up now. So it's between Messi and Salah. But Messi's got 4 more games to play. Salah's just got 2 games in the Premiership. So it's looking very likely that Messi's going to win the Golden Shoe this year. Yet again, I believe that's going to be 4 Golden Shoes that he'll have won in his career. That's pretty astonishing stuff from Leo Messi. Otro aliciente para el partido de mañana, evidentemente, esa lucha por la bota de oro entre Leo Messi y Mohamed Salah, que son los 2 jugadores que más opciones tienen. Messi en cabeza con 32 goles. Mohamed Salah, el jugador egipcio del Liverpool, 31 goles. 2 partidos de Liga le quedan a Salah, 4 a Leo Messi, con lo cual
El argentino tiene todo de cara para conseguir su cuarta bota de oro. 8 goles por delante de Cristiano Ronaldo. Bien, el portugués aún tiene tiempo de corregir, pero parece difícil. Y por detrás está Luis Suárez con 23 goles. Con lo cual, el Barça que podría conseguir una estadística que es que sus dos jugadores sean los máximos goleadores de la Liga. Incluso si Luis Suárez consigue pasar a Cristiano Ronaldo, lo cual no sé si ha pasado alguna vez en la historia, que los dos máximos goleadores de una Liga sean de un mismo equipo. Supongo que sí, pero ahora mismo nuestros datos, Mike, no llegan hasta ahí. Interesting comment there from Geordie's. Of course, Luis Suarez is just one goal behind Ronaldo, so he could actually catch up, and we could actually have Barca players first and second in the top goal-scoring charts. But that's the end of our coverage. We can only show you the first 50 minutes because the rest, of course, is behind closed doors. Can't have Mr. Zidane seeing what's going on. So what we're going to do now
sempre és més que un partit, però poques vegades resulta decisiu. Però el que passa encara en menys ocasions és que un gol entre catalans i madrilenys es jugui amb la Lliga decidida d'un costat o d'un altre. 30 d'abril de 1988, jornada 35. El Real Madrid visitava el Camp Nou com a campió de Lliga en un ambient molt hostil, però contra el Barça. El públic no va perdonar el trist paper de l'equip a la Lliga ni el motí a l'Espèria perpetrat 3 dies abans, ja que els jugadors van demanar la dimissió del president Núñez. Noblesa obliga, passaries als campions, xiulets a la graderia, una esbroncada que ben aviat es tornarien aplaudiments. Minut de partit, sortida en broma del Barça i gol de Carrasco. Els blaugrana van passar com una piconadora per damunt d'un Madrid adormit. Minut 70, Gary Lineker marcava el definitiu 2-0 que reconciliava el públic amb el seu equip. Situació a la inversa, el Real Madrid li tornaria a passadís de campió 3 anys després. 8 de juny de 1991, estadi Santiago Bernabéu. El Dream Team rebia l'homenatge del gran rival que venia a fer un campionat desastrós. L'equip de Raúl Antics va maquillar una mica la temporada, guanyant per la mínima el campió de Lliga gràcies al gol de Barcelona. Un dels moments del partit, sobre Jarreta, podran empatar l'arbitrament. La imatge gens habitual, aleshores capital blaugrana. Al final del partit, rajada de Johan Cruyff. Si seguim així, l'any que diu tindrem fatal. No soc policia, però aviso. Greu error. El Barça guanyaria la Lliga i la Copa d'Europa en una temporada que passaria a la història. Aquest diumenge la pel·lícula es pot repetir per 6 acords. El clàssic, el lluny de resultats que ha fallat, ofereix al·licient d'augmentar el rècord de notabilitat a la Lliga i de pas trencar una ratxa de 3 clàssics consecutius sense guanyar l'estat. Arribés a la pròrroga i els penals per tenir més cansament. Quins perills tenen? Sí, bé, és un equip que acaba d'eliminar el Granollers, doncs d'alguna forma ja està tot dit. És un equip que des de l'arribada del Julián Ruiz ha canviat totalment l'aire, té molt potencial llançament, cosa que no passava, per exemple, tant amb el Valladolid, i ja vau veure els problemes que van tenir amb el Valladolid. Ells tenen 2 laterals amb molta necessitat de llançament, un joc molt viu a l'atac, i aleshores, des que està el Julián Ruiz, també han guanyat una miqueta amb agressivitat defensiva. Nosaltres què heu de fer per superar-los? Està millor que ahir, està amb una mica més contundència defensiva, possiblement canviarem coses, i aleshores sortir des del primer moment amb una intensitat molt alta. Gràcies, Toni. Gràcies a vosaltres. Amb les paraules d'Antoni Rodríguez, assistent tècnic de Xavi Pasqual, parlem del partit d'avui. Ha quedat fora de la convocatòria Víctor Tomàs i entra Aleix Gómez, que ahir en el partit contra el Valladolid va ser ell qui es va quedar fora. Però qui són és Miran Morros i Gavi Sitchan.
Espera. Doncs imatges en directe del Madrid Arena, on el Barça ja està fent els últims minuts d'escalfament abans d'aquest partit contra el Puente Genil. Recordem, 2 partits d'aquesta temporada contra el conjunt cordobès. Dues victòries clares per part del Barça, que aquí al Madrid Arena no es troba sol. És veritat que hi ha molts més espectadors. Voy a tirar de... Voy a dar un poco de confianza. Tú sí, ¿no? Bueno, estamos bien. Notarà aquesta xafó dels aficionats en aquest partit que començarà d'aquí a prop menys de 20 minuts. Porque llevo 0. Y yo llevo unos cuantos. Bueno, un clásico no, uno, ¿no? ¿Ves? Pero con otro equipo más. No, Espera, ¿eh? Ya lo tengo. Yo es que no jugué uno, pero el otro no me acuerdo. Voy a decir esta. ¡Ah! ¿Y tú qué has puesto? Jordi Alba. Y yo busqué una más a juego, pero... Es difícil, ¿eh? Porque está allí en tu banda. A ver. Sí. Está ajustado. Venga, va, me voy a dar un voto de confianza. Esta la gano yo. ¿Sí? Bueno, me recuperé. Seguro. La verdad es que no fallo. Clarísimo. Clarísimo. Puede ser que yo. Esas frases no son mías. Pero vamos, una diferencia abismal. Ahora, sabíamos que tenía más oportunidad de ganar. La experiencia. Nervios, ansiedad.
esa racha, ¿no?, de los partidos acá de locales, de poder volver a ganar un clásico sería espectacular, más que nada para terminar una gran liga.